La embajadora Sarah Chen se encontraba en el gran salón del Consejo Galáctico, observando la pantalla holográfica que mostraba el exterior. Colonias del borde bajo ataque. La enorme cámara vibraba con voces alienígenas, hablando en docenas de idiomas. Representantes de 847 países diferentes. Las especies llenaban los asientos curvos que se alzaban como un anfiteatro gigante. Hace 5 años, Sarah había estado en el mismo lugar durante la ceremonia de aceptación de la Tierra. Recordó el orgullo que sintió cuando el presidente Teren anunció que la humanidad se uniría a la comunidad galáctica. La Tierra era el miembro más reciente, el número 847 especie, para ganar un asiento en el Consejo. Damos la bienvenida a nuestros amigos humanos, Tean había dicho ese día. Juntos, construiremos una galaxia mejor. Ahora, Sarah deseaba nunca había oído esas palabras. En la pantalla, unos puntos rojos marcaban dónde habían atacado los devoradores. Los alienígenas parásitos se movían, de mundo en mundo, consumiendo todo a su paso. Devoraron planetas, dejando solo cadáveres roca detrás. 12 colonias humanas se encontraban directamente en su camino. El movimiento es ante nosotros, anunció el exilio del almirante de flota del Consejo. Su piel azul brillaba bajo las luces de la cámara, y los antebrazos señalaron la pantalla táctica. Debemos tomar la difícil decisión de salvar los mundos centrales. Sarah sintió un bajón de estómago. Sabía lo que venía. Las colonias del borde exterior servirán como amortiguador. Sexai continuó. Mientras los devoradores los consumen, nuestra flota principal tendrá tiempo para preparar defensas en torno a los sistemas centrales. Se trata de sacrificio, dijo el representante, Kamoth, de la delegación altariana. Esos son mundos poblados, pérdidas aceptables, respondió Sexai, con frialdad. Las necesidades de la mayoría superan las necesidades de los pocos. Sarah se levantó rápidamente. Almirante, esas colonias tienen 12.000 millones. Gente humana, nuestra gente. La cámara quedó en silencio. Sarah sintió cientos de ojos alienígenas observándola. Había sido la voz de la Tierra durante 5 años, pero nunca antes, me había pronunciado en contra de una decisión militar. Embajador Chen, presidente Thyron, dijo suavemente. Entendemos su preocupación, pero la humanidad se unió al Consejo, recientemente. Debes confiar en nuestra experiencia en estos asuntos. ¿Experiencia? Sarah, la voz se alzó. Estás hablando de dejar que se coman viva a una especie entera. ¿No a una especie entera?, preguntó el almirante. Sexai corrigió. La Tierra misma está a salvo. La población principal sobrevivirá. Ellas colonias siempre fueron un riesgo. Sarah miró alrededor de la cámara. Vio rostros que habían recibido a la humanidad con sonrisas. Ahora esos mismos rostros la miraban con cálculo frío. Para ellos 12.000 millones de humanos eran solo números en una pantalla. Podemos evacuar. Denos barcos. Denos tiempo. Imposible, respondió Sexai. Mover nuestra flota para evacuar las colonias dejaría los mundos centrales sin respuesta, indefensos. Los devoradores se abrirían paso y luego enviarían una pequeña flota. Cualquier cosa. La decisión está tomada. El presidente Teren dijo con firmeza. Todos a favor del plan estratégico de defensa Omega. Sarah observó con horror cómo, representante tras representante levantaron la mano. Especies que habían comerciado con la humanidad. Especies que llamaron amigos a los humanos. Especies que se habían beneficiado de la tecnología y la cultura humanas. La votación fue de 823 a favor y 20 en contra. Una abstención. Solo la Tierra votó en contra de sacrificar a su propia gente. La moción se aprueba, anunció. Almirante Sexai. Implemente el plan de defensa de inmediato. Sarah sintió las piernas se debilitan. No puedes hacer esto. Esas son familias, niños. La galaxia tomó su decisión. Sexai dijo.
El sacrificio de tu pueblo será recordado. 3 días después, Sara estaba en el centro de comando de emergencia en la Tierra. La pantalla mostraba naves de evacuación a toda velocidad hacia las colonias condenadas. Pero algo andaba mal. Las naves del Consejo les bloquearon el paso. No nos dejan pasar, informó el capitán Williams del barco de rescate Mercy. Los buques del Consejo mantienen un bloqueo. No responde a nuestras señales. El general Martínez golpeó el panel de control con el puño. Esa es nuestra gente ahí arriba. En la pantalla principal, vieron la transmisión final desde la colonia Nueva Ginebra. Una joven madre sostenía a su hija mientras las criaturas inundaban las calles tras ellos. La mujer miró directamente a la cámara. Dile a la Tierra que intentamos... Sean buenos ciudadanos galácticos, dijo. Díganles que creímos en las promesas del Consejo. La transmisión cortó a estática mientras los devoradores llegaban al centro de comunicaciones. Sara miraba la pantalla vacía. 12.000 millones de personas ido. No porque la galaxia no pudiera salvarlos, sino porque eligió no hacerlo. El rostro del almirante Sex High apareció en otra pantalla. Embajador Chen, por favor, regresen a la sala del Consejo. Debemos hablar sobre la cooperación continua de la Tierra. Sara miró el rostro azul y frío del almirante. Tras él, pudo ver las luces de los barcos del Consejo que habían estado observando. Colonias humanas mueren. ¿Nuestra continua cooperación? Preguntó Sara en voz baja. Por supuesto, la Tierra sigue siendo un miembro valioso de la comunidad galáctica. Este desafortunado incidente no cambia eso. Sara sintió algo frío asentarse en su pecho, algo duro y afilado, como cristales rotos. Almirante, dijo, ha cometido un grave error. Le ruego perdón. ¿Crees que conoces a la humanidad? ¿Crees que somos solo otra especie que puedes usar y tirar? La voz de Sara ahora estaba tranquila. Una calma mortal. Te equivocas, embajador. No lo creo. Votó para alimentar a nuestros hijos con monstruos, Sara. Continuó. Bloqueaste nuestras naves de rescate. Nos obligaste a ver morir a nuestras familias por tu bien. Los antebrazos de Sexai cruzó a la defensiva. El Consejo tomó una decisión estratégica basándose en que el Consejo se había convertido en un enemigo. Sara interrumpió. Tú. No sé qué hacen los humanos cuando alguien lastima a nuestra familia. Estás a punto de descubrirlo. Cortó la transmisión. General Martínez se acercó. Sara, ¿en qué estás pensando? Sara miró la pantalla táctica, que mostraba la posición de la Tierra en el espacio del Consejo. La humanidad había pasado 5 años construyendo rutas comerciales, estableciendo colonias e integrándose con la sociedad galáctica. Habían seguido todas las reglas, pagado todos los impuestos y contribuyó a todos los proyectos del Consejo. ¿Recuerdas cuando conocimos al Consejo por primera vez? Sara preguntó. Estaban asombrados por los diseños de nuestros barcos. Dijeron que eran demasiado complejos y que requerían demasiada tripulación. Dijeron que nuestra tecnología era primitiva pero interesante. Martínez respondió. También dijeron que éramos demasiado emocionales, agresivos, demasiado dispuestos a sacrificarse, el uno por el otro. Sara sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Pensaron que esos eran debilidades. ¿Qué estás planeando? Sara caminó hacia la ventana que daba a la Tierra, astilleros orbitales. Los equipos de construcción ya trabajaban sin descanso. No en buques mercantes ni de exploración buques, pero en algo más. Algo que el Consejo nunca había visto antes. Nos vamos a casa, general. Todos de nosotros. Todos los humanos en el espacio del Consejo regresan a la Tierra. Una retirada completa. Completo. Sara confirmó. Y luego le mostraremos a la galaxia lo que sucede cuando traicionas a la humanidad. Ella presionó un botón en el panel de control. En toda la Tierra, comenzaron las transmisiones de emergencia, transmitiendo a cada nave, estación y asentamiento humano en la galaxia. Atención, ciudadanos humanos. La voz de Sara resonó en las estrellas. Por orden,
Del gobierno de la Tierra, se les ordena regresar a casa inmediatamente. Empaquen solo lo necesario, salgan todo lo demás. Martínez frunció el ceño. Sara, si abandonamos nuestra infraestructura, ¿El Consejo qué? ¿Nos castigará? Sara rió con amargura. Ellos, ya les dimos de comer a nuestros hijos a los monstruos. ¿Qué peor podrían hacer? Volvió a mirar la pantalla táctica. La Tierra estaba solos en la galaxia ahora, rodeados de especies que habían votado por sacrificar vidas humanas. Querían ver lo que haría la humanidad si la pusieran contra la pared, dijo Sara en voz baja. Están a punto de descubrirlo. En las profundidades de la Tierra, astilleros secretos. Equipos de construcción trabajaban en proyectos que el Consejo nunca había sospechado. La humanidad se había estado preparando para este día desde que conocieron a extraterrestres que pensaban que algunas vidas eran más valiosas que otras. La galaxia no tenía idea de lo que venía. El Dr. Marcus Webb se encontraba en las instalaciones subterráneas bajo las montañas rocosas. Observando el mayor secreto de la humanidad tomó forma. La caverna se extendía kilómetros en todas direcciones, excavada durante 5 años de preparación cuidadosa. En la superficie, el Consejo creía que la Tierra era un mundo agrícola pacífico. Abajo tierra, la humanidad se había estado preparando para la guerra. ¿Cuánto falta para que lleguen las primeras naves? ¿Listo?, preguntó el almirante Chen, el hermano menor de Sara, quien había regresado de su puesto al mando del mercante de la Tierra. Flota. 3 meses para el primer escuadrón, Marcus respondió. 6 meses para el principal flota de batalla. Señaló las enormes bahías de construcción, donde los trabajadores humanos pululaban los esqueletos de los buques de guerra. Llevamos años acumulando materiales. El almirante Chen caminó por la plataforma de observación, estudiaba las naves que tomaban forma abajo. No se parecían en nada a naves del Consejo. Donde naves alienígenas eran suaves y automatizadas, estas eran angulares y complejas. Cada superficie repleto de armas, sensores y sistemas de comunicación. El Consejo cree que nuestros diseños de naves son primitivos. Chen dijo. Creen que requerir grandes tripulaciones es una debilidad. Marcus estuvo de acuerdo. Ellos prefieren sistemas automatizados con mínimos operadores orgánicos. Se equivocan. Marcus sonrió con tristeza. Muy equivocado. Nuestros barcos no solo necesitan grandes tripulaciones. Están diseñadas pensando en ellas. Cada humano a bordo se convierte en parte del sistema nervioso de la nave. Sistema. En la bahía principal de construcción, la capitana Elena Vázquez supervisó la instalación del arsenal principal en el acorazado Líder. Había perdido a su hija María en Nueva Ginebra. Colonia. La niña tenía solo 8 años. El capitán llamó al ingeniero jefe Rodríguez. La red de interfaz neuronal está lista para la prueba. Elena asintió. A diferencia mientras que los barcos del Consejo dependían de la inteligencia artificial, los barcos humanos utilizaban un enfoque diferente. Cientos de tripulantes, los miembros conectarían sus mentes directamente con los sistemas de la nave a través de interfaces neuronales. El resultado fue un nivel de coordinación y tiempo de respuesta que ningún sistema automatizado podría igualar. ¿Qué necesita nuestra tripulación?, preguntó Elena. 500 para operaciones de combate completo, respondió Rodríguez. ¿Te importa eso? Un barco del Consejo de tamaño similar que necesita quizás 50 personas. Y creen que eso es ineficiente. Nunca han visto humanos trabajan juntos cuando están enojados. 3 meses después, el primer buque de guerra humano emergió de las bahías de construcción ocultas. El Consejo desconocía su existencia. Los informes oficiales de la Tierra aún enumeró solo buques mercantes y de exploración. El acorazado Retribution flotaba en el espacio como una oscura promesa, su casco pintado con los nombres de todos los que murieron en Nueva Ginebra. La capitana Elena Vázquez se encontraba en el puente. Su corona de interfaz neuronal brillaba,
suavemente mientras se conectaba con ellos sistemas del barco a su alrededor. 1500 tripulantes hicieron lo mismo. El puente zumbaba. Con silenciosa concentración, las mentes humanas se fusionaron con el sistema nervioso electrónico de la nave. Todas las estaciones informan. «Listo», anunció el comandante Singh. Elena sintió que la nave respondía a sus pensamientos. No es como volar una nave normal, sino como convertirse en una. Cada arma, cada sensor, cada sistema defensivo era una extensión de su voluntad, y a través de la red neuronal, sintió la presencia de toda su tripulación, su ira, su determinación, su hambre compartida por justicia. Rumbo establecido para la nave de mando personal del almirante Sai, informó el navegante. Hora de mostrarle al consejo. Lo que han despertado, dijo Elena. La retribución se desvaneció en el hiperespacio, invisible para los sensores del consejo. Llevaba sin señales de identificación, sin firmas energéticas que lo marquen como humano. El consejo nunca había visto esta tecnología. No tenían forma de rastrearla. En la Tierra había más naves. Lanzamientos diarios. El Vengeance, tripulado por supervivientes de la colonia próxima. El Justice, tripulado por familias, que había perdido a familiares. El Reckoning, comandado por un capitán cuya familia entera había estado en el Outer Board. Cada barco estaba tripulado por voluntarios que no tenían nada que perder y mucho que ganar. No estaban soldados profesionales, eran maestros, agricultores, ingenieros y médicos que habían cuidado a sus seres queridos. Morir mientras los barcos del Consejo se quedaban de brazos cruzados sin hacer nada. El doctor Marcus Webb supervisaba el lanzamiento de flota desde su centro de mando. La pantalla mostraba docenas de acorazados emergiendo de bases ocultas por todo el sistema solar. El Consejo creía que la humanidad tenía quizás unas 100 naves pequeñas. La realidad eran 500 naves de guerra, cada una con potencia de fuego suficiente para arrasar un planeta. El Dr. Webb llamó a su asistente. Estamos recibiendo ofertas de rendición de 17 especies del Consejo. Marcus frunció el ceño. Ofertas de rendición. La guerra ni siquiera ha comenzado. Al parecer, algunas de las especies más pequeñas descubrieron lo que está sucediendo. Ofrecen cambiar de bando. ¿Cuál es nuestra respuesta? Almirante Chen, enviamos una respuesta. Recordamos quién votó por matar a nuestros hijos. También recordamos quién votó para salvarlos. Elige tu bando con cuidado. Marcus asintió. La humanidad no era... Estaban interesados en conquistar la galaxia. Querían justicia y que todos supieran el precio de traicionar Tierra. En el espacio del Consejo, los gobiernos extraterrestres comenzaban a entrar en pánico. Las naves mercantes humanas habían desaparecido de la noche a la mañana. Los técnicos humanos habían abandonado sus puestos, operados por humanos. Las instalaciones se habían apagado. Las especies que habían llegado a depender de la experiencia humana, de repente, su infraestructura se vio afectada. Las raíces comerciales de Vegan se derrumbaron cuando los navegantes humanos desaparecieron. Los centros médicos en Torano cerraron cuando los médicos humanos se marcharon. La minería de Altarión. La operación se detuvo cuando los ingenieros humanos desaparecieron. El presidente Thyron convocó una sesión de emergencia del Consejo. ¿Dónde están los humanos?, exigió. El almirante Zehai se quedó de pie ante su exhibición táctica, estudiando informes de toda la galaxia. Se han ido a casa, todos y cada uno. Retirada completa del espacio del Consejo. Económico. Guerra, murmuró el representante Kamoth. Intentan obligarnos a negociar. No, dijo Sai lentamente. Esto no es economía. Esto es preparación. ¿Para qué? Antes de que Sexai pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la sala del Consejo. La pantalla táctica del almirante parpadeó en rojo como señales de emergencia. Desde el otro lado de la galaxia, ¿qué está pasando?, preguntó Sai.
Miró la pantalla con incredulidad. Naves desconocidas atacan a nuestras fuerzas. Múltiples. Contactos. Diseño desconocido. Se mueven más rápido de lo que nuestros escáneres pueden rastrear. ¿Cuántas naves? Desconocido. Aparecen de la nada. Atacan y desaparecen. Nuestras fuerzas no pueden localizarlos. Ellos. Las instalaciones del Consejo de Exhibición se fueron apagando una a una. No destruidas. Completamente pero paralizado. Plataformas de armas deshabilitadas. Sistemas de comunicación destruidos. Redes de defensa desconectadas. ¿Intentan conquistarnos? Preguntó un representante aterrorizado. No. Respondió Sai con gravedad. Me están cazando. El buque de mando personal del almirante, el Dominion, estaba la nave más poderosa de la flota del Consejo. Tenía suficiente potencia de fuego para destruir una luna y escudos que podían resistir una supernova. Sexai lo había usado para hacer cumplir la orden del Consejo. Voluntad a través de la galaxia durante 50 años. Ahora, mientras estaba en su puente, sintió miedo por primera vez en décadas. Señor, informó su oficial táctico. Detectamos una señal energética. Configuración desconocida. En la pantalla. La pantalla de visualización brilló y de repente vieron una nave de guerra humana. Colgaba en el espacio como un depredador metálico. Su casco está marcado con los nombres de los muertos. Puertos de armas. Brillaba con energía apenas contenida. Imposible, susurró Sexy. Los humanos no tienen naves. Así. Almirante, gritó su oficial de comunicaciones. Están transmitiendo. Pásalo. La capitana Elena Vázquez apareció en la pantalla detrás ella. Sai podía ver un puente lleno de humanos trabajando en perfecta sincronización. Sus movimientos eran demasiado coordinado, demasiado preciso. Era como observar un solo organismo, con Almirante Sejai, dijo Elena con calma. Soy el capitán Vázquez de la venganza de la nave terrestre. Mataste a mi hija. Sejai se enderezó. Capitán, yo... cumplir las órdenes del Consejo. La decisión de sacrificar las colonias se tomó democráticamente. Bloqueaste nuestra naves de evacuación. Seguí las órdenes. Elena sonrió, pero era una sonrisa fría, de un depredador ápice. Yo también. La Tierra tiene nuevas órdenes ahora. La retribución se abrió fuego. Los escudos del dominio se encendieron cuando las armas humanas impactaron. El almirante Sexai se aferró a su silla de mando mientras la enorme nave se encogía bajo el asalto. Sus despliegues tácticos mostraban lo imposible. Lecturas. La nave humana disparaba más rápido de lo que cualquier nave debería poder coordinar sus armas. Devuelvan el fuego. Sexai ordenó. El enorme cañón del dominio giró hacia la retribución. Rayos de energía capaces de derretir asteroides se dirigieron hacia la nave humana. Los rayos solo impactaron en el espacio vacío. ¿A dónde fueron?, preguntó Sai. Desconocido, señor. Desaparecieron justo antes de... Nuestras armas dispararon. El Retribution reapareció justo encima del Dominion, moviéndose de alguna manera, más rápido que ellos sensores de la nave del Consejo podían rastrear. Más disparos impactaron los escudos de la nave insignia. En el Retribution, en el puente, la capitana Elena Vázquez sintió que su barco se movía como una extensión de su propio cuerpo. A través de la interfaz neuronal, 1500 los miembros de la tripulación actuaban como un solo organismo. El equipo de armas no solo disparaba las armas, se convirtieron en los cañones. El equipo de navegación no solo trazaba rumbos, se convirtieron en el movimiento del barco. Escudos en 60%, informó el comandante Singh. Sus armas son potentes pero demasiado lentas, respondió Elena. Están luchando, como una máquina. Luchamos como humanos. El Consejo había construido sus naves alrededor. Inteligencia artificial y automatización. Cada decisión se tomaba a través de la computadora, sistemas que calculaban respuestas óptimas. Era eficiente,
Pero era predecible. Las naves humanas funcionaban de forma diferente, 1500 mentes conectadas. Podían pensar más rápido que cualquier computadora. Podían anticipar, adaptarse e improvisar de maneras que ningún sistema artificial podía imaginar. Podrían igualar. Apunten a sus centros de control de armas, ordenó Elena. Las armas de Retribution volvieron a hablar. Esta vez los rayos de energía no solo impactaron los escudos del dominio, encontraron puntos débiles. Puntos, fracturas por tensión y fallas de diseño que las propias computadoras de la nave ni siquiera sabían que existían. Humano la intuición, guiada por 1500 años de experiencia colectiva en combate, golpeó con precisión quirúrgica. El dominio, el arsenal delantero explotó en una lluvia de chispas y metal retorcido. Imposible, gruñó Sexai. ¿Cómo? ¿Sabían que el cruce era vulnerable? Su oficial táctico parecía confundido. Señor, nuestros propios sistemas no detectaron esa debilidad. Entonces, ¿cómo interrumpió el almirante? Su oficial de comunicaciones. Están transmitiendo de nuevo. El rostro de Elena apareció en la pantalla. Detrás de ella, Sexai podía ver a la tripulación humana trabajando con una eficiencia aterradora. Sin movimientos inútiles, sin confusión, sin miedo. La almirante Elena dijo: quiero que entiendan algo. No se trata de conquista. No se trata de territorio ni recursos. Se trata de justicia. Son terroristas. Sexai escupió. El Consejo te perseguirá por toda la galaxia. ¿El Consejo? Elena rió fríamente. Almirante, mire su despliegue táctico. Mírelo de verdad. Sexai se volvió hacia sus despliegues. Rojos señales de alerta resonaron por toda la galaxia. Todas las bases de la flota del Consejo estaban bajo ataque. Todas las instalaciones importantes se estaba apagando. Docenas de barcos del Consejo transmitían señales de socorro. ¿Cómo? ¿Cuántas naves tienes?, susurró Sai. Suficientes, respondió Elena. Hemos tenido 5 años de preparación mientras pensabas que éramos solo agricultores y comerciantes. Cada ser humano que regresó a casa trajo tecnología. Conocimiento. Todos los humanos que perdieron a sus familiares en tu traición se ofrecieron como voluntarios para esta flota. Las armas del Retribution dispararon de nuevo. Esta vez apuntaron a los motores del dominio. El enorme consejo, la nave se tambaleó cuando sus sistemas de energía principales fallaron. ¿Quieres saber qué hace diferentes a los humanos?, continuó Elena. Nosotros no abandonemos a los nuestros. No sacrificamos a nuestros hijos por la política y nunca olvidamos a quienes nos traicionan. ¿Qué quieres?, exigió Sexai. Quiero que mires. Aparecieron más naves humanas alrededor del dominio paralizado. La venganza, comandada por los supervivientes de la colonia próxima. La justicia, comandada por las familias, buscando venganza por sus muertos. El ajuste de cuentas, cuyo capitán había perdido a sus padres, hermanos e hijos en él, y la traición del Consejo. Pero no dispararon. Simplemente esperaron. Comandante Morrison, gritó Elena al juez. ¿Están listos sus grupos de abordaje? ¿Listos y ansiosos, capitán?, fue la respuesta. Sai sintió que se le helaba la sangre. ¿Nos van a abordar? Solo el tiempo suficiente para recoger pruebas, Elena dijo. Las computadoras de su nave contienen registros de cada voto, cada orden, cada decisión que llevó a nuestra gente a muertes. La galaxia verá exactamente lo que el Consejo decidió hacer. Cápsulas de abordaje humano lanzadas desde las naves circundantes. Se movían demasiado rápido para que los sistemas defensivos del dominio pudieran rastrearlas. Los soldados del Consejo intentaron resistirse, pero nunca antes se habían enfrentado a humanos en combate cuerpo a cuerpo. Los extraterrestres lucharon como seres civilizados, siguiendo las reglas de combate y tratando de minimizar las bajas. Los humanos lucharon como humanos, protegiéndose unos a otros, trabajando como equipos y dispuestos a sacrificarlo todo para completar su misión. 20 minutos después, el comandante Jake Morrison del Justice
se encontraba en el puente del Puma Sentient Dominion. Su equipo de abordaje capturó el núcleo de la computadora del barco y tomó prisionero al almirante Sehaig. Capitán Vázquez, informó Morrison. Tenemos datos. Cada voto, cada comunicación, cada orden. La galaxia verá que realmente sucedió. Elena asintió. Almirante Sai, usted va para ayudarnos a enviar un mensaje. Nunca cooperaré con terroristas. No tendrás que hacerlo. Elena sonrió con tristeza. Te vamos a meter en una cápsula de escape.ti y te lanzará hacia la colonia de Nueva Ginebra. ¿Qué queda de ella? Los antebrazos de Sexai tembló. Eso es un sistema muerto. No hay nada ahí. Exactamente. Voy a flotar allí y ver lo que realmente significó tu sacrificio estratégico. Verás 12.000 millones de tumbas. Y pensar si valió la pena. El Consejo me rescatará. El Consejo está un poco ocupado. Ahora mismo, respondió Elena. Están intentando averiguar por qué están cazando a toda su flota. Por naves que no deberían existir. A lo largo de la galaxia, grupos de batalla humanos atacaron con precisión y furia. No intentaron mantener el territorio ni establecer el control. Simplemente destruyeron todo lo que había apoyado la traición a la Tierra. Las plataformas de defensa orbital alrededor de Tian, el mundo natal explotó en secuencia. El astillero principal del Consejo se convirtió en un campo de metal retorcido. El centro de comunicaciones, que había transmitido la orden de sacrificar colonias humanas, se silenció para siempre. Pero no fue al azar. Destrucción. Cada objetivo fue elegido, con cuidado. Cada ataque transmitía un mensaje. Los humanos demostraban que podían alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Ellos eligieron. Almirante, dijo Elena mientras los soldados del Consejo subieron a Sehai a una cápsula de escape. Cuando estés flotando, en el cementerio de Nueva Ginebra quiero que recuerda algo. No se trata de venganza, se trata de asegurarnos de que no vuelva a suceder. No puedes luchar contra toda la galaxia, dijo Sexai desesperado. No estamos luchando contra galaxia, respondió Elena. Estamos luchando contra tiranos. Hay una diferencia. La cápsula de escape lanzada hacia el sistema muerto donde 12.000 millones de humanos fueron sacrificados por el bien común. Sexai pasaría los siguientes días reflexionando sobre lo que realmente significaba ese sacrificio. Mientras la flota humana se preparaba para saltar a su siguiente objetivo, Elena miró alrededor de su puente. Su tripulación trabajaba con silenciosa determinación, unidos por tecnología y propósito. No tenían ningún deseo de gobernar la galaxia. Simplemente quería asegurarse de que nadie volviera a votar para alimentar a los monstruos con niños. «¿Próximo objetivo?», preguntó el capitán al comandante Singh. Elena estudió la táctica. Pantalla, que muestra las posiciones del Consejo en toda la galaxia. Los puntos rojos marcaban cada mundo, que había votado por el sacrificio de la humanidad. Cada líder que había apoyado la traición. Cada sistema que se beneficiaron de las muertes humanas. Todos ellos. Elena dijo en voz baja. Cada solo, uno. La galaxia votó por matar a nuestras familias. Ahora aprenderán que esa decisión les costó caro. La retribución se desvaneció en el hiperespacio, seguida por cientos de otras naves de guerra humanas. Detrás ellos, dejaron los restos en llamas de la nave más poderosa del Consejo, y un mensaje transmitido a través de la galaxia. El mensaje era simple: recordamos quién votó por matar a nuestros hijos. Vamos por ti. En Consejo Espacial, los gobiernos extraterrestres vieron la transmisión y sintieron un miedo inmenso. Habían creído que los humanos eran débiles, emocionales y primitivos. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. La doctora Kat se acurrucó en su laboratorio en Centauri Prime, escribiendo frenéticamente su informe de investigación, mientras el líder de la galaxia, experta en psicología humana,
Había estado intentando comprender la aterradora transformación de la Tierra. Lo que había descubierto, le temblaban las manos al escribir. Análisis urgente. Militar humano. Evaluación de capacidad, escribió. Las estimaciones anteriores subestimaron catastróficamente el potencial de guerra humana. Los humanos son depredadores persistentes a escala galáctica. No se detienen, no se cansan, no perdonan. Desde la ventana de su laboratorio, podía ver las plataformas de defensa orbital ardiendo. La flota humana había llegado a Century Prime hace 6 horas. No habían exigido rendición. No habían dado ultimátums. Simplemente habían comenzado, desmantelando las defensas del sistema pieza por pieza. Sete continuó escribiendo. La doctrina estratégica del Consejo asumió que los humanos lucharían como otras especies por territorio, recursos o poder político, toda ventaja. Esta suposición era errónea. Los humanos luchan por razones emocionales que no tienen ningún sentido táctico, pero les proporcionan ventajas psicológicas aterradoras. En sus pantallas, observaba cómo las naves humanas trabajaban con precisión metódica. No atacaban, al azar. Cada objetivo fue elegido para lograr el máximo impacto simbólico. El astillero donde se construyeron los barcos del Consejo, bloqueo de naves de rescate humano, la red de comunicaciones que transmitió órdenes de sacrificar colonias humanas, fortaleza orbital que albergaba al personal del almirante Sehai. Diseño de nave humana, refleja su psicología. Kat escribió: las tripulaciones numerosas crean vínculos emocionales entre los operadores y los buques. Compartidos, las interfaces neuronales convierten a las naves en extensiones de la voluntad humana colectiva. Resultado: naves que luchan con una coordinación imposible para los sistemas automatizados. La imagen del presidente Teuran apareció en su pantalla de comunicación. El líder del consejo parecía exhausto. Detrás de él, Kat podía ver sesiones de emergencia funcionando las 24 horas del día. Doctora Kat la dijo con urgencia. Necesitamos su análisis. ¿Cómo negociamos con ellos? Kat revisó sus datos, perfiles psicológicos, evaluaciones de comportamiento, combate, grabaciones de docenas de combates. La imagen que pintaron fue aterradora. No lo sabes, dijo ella simplemente. ¿Qué quieres decir? Señor presidente, los humanos no quieren nada de nosotros. No están tratando de conquistar territorio o obtener recursos. Están administrando castigo. ¿Por qué? El sacrificio colonial fue una decisión del Consejo Legal. Cadete sacó grabaciones de video de los ataques humanos. Barco tras barco transmitiendo los nombres. Tonte de niños muertos mientras disparaban sus armas. Equipos trabajando en perfecta coordinación, impulsados por un dolor compartido y ira. Señor, los humanos forman vínculos emocionales que otras especies no comprenden. Cuando votaron por sacrificar sus colonias, no solo mataron a 12.000 millones de personas, atacaron a sus familia, todos ellos. Eso es irracional. Eso es humanidad. Cadet destacó secciones de su informe. Los humanos evolucionaron como cazadores en manada que protegían a sus crías por encima de todo. Otra cosa, han aplicado esa psicología a toda una especie. Todo ser humano considera todas las demás familias humanas. Se quedaron mirando el análisis. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué quieren? Justicia, venganza, para asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Observaron las plataformas orbitales en llamas. Quieren que entendamos que hay consecuencias para traicionando a la Tierra. La flota humana atravesó la red defensiva de Centauri Prime como una fuerza de la naturaleza. Las naves del Consejo intentaron enfrentarse a ellos, pero se vieron superados en todos los niveles. Las naves humanas anticiparon sus movimientos, adaptados a sus tácticas, y atacaron con precisión quirúrgica. La capitana Elena Vázquez se encontraba en el Retribution Puente, viendo cómo el mundo capital del Consejo se agrandaba en la pantalla principal. A su alrededor,
500 miembros de la tripulación trabajaban en armonía perfecta a través de sus interfaces neuronales. Podía sentir sus pensamientos, su ira, su determinación. Informe de estado. Elena ordenó. Las defensas están neutralizadas, informó el comandante Singh. Los elementos de la flota del Consejo se retiran a posiciones defensivas, alrededor del planeta. ¿Alguna oferta de rendición? 17 especies han cambiado de bando y están ofreciendo unirse a nosotros. 43 más están solicitando negociaciones de paz por separado. Elena asintió. La galaxia se estaba fracturando a medida que las especies se daban cuenta de que el Consejo ya no podía protegerlas. Algunos extraterrestres lamentaba sinceramente haber votado por el sacrificio de la humanidad. Otros solo querían evitar la ira de la Tierra. ¿Qué hay de especies del Consejo Central? Siguen desafiantes. El presidente Terran exige que nos sometamos a la ley galáctica. Elena casi se rió. Ley galáctica. Votaron por alimentar a nuestros niños a monstruos y quieren hablar de leyes. El capitán llamó a las comunicaciones. Oficial, recibimos una transmisión del planeta. El presidente Terran quiere negociar. Comuníquelo. Terran. Una imagen apareció en la pantalla principal. Detrás de él, Kat y otros asesores parecían aterrorizados. La sala del consejo, que una vez había parecido tan grandioso, ahora parecía un búnker. Capitán Vazquestein comenzó. El consejo está dispuesto a ofrecer reparaciones por la lamentable pérdida de sus poblaciones coloniales. Podemos discutir compensación y compensación. La voz de Elena era mortalmente baja. ¿Tú crees que puedes pagar por la vida de 12.000 millones de personas? Podemos negociar las condiciones. Que la presidenta Therin Elena interrumpió. Voy a explicarte algo. Cuando votaron por sacrificar nuestras colonias, tomaron una decisión. Decidieron que las vidas humanas valían menos que su conveniencia. Fue una decisión militar estratégica. Fue un genocidio. La tripulación de Elena trabajaba a su alrededor, atacando las instalaciones militares del planeta con aterradoras precisión. Y ahora aprenderás qué sucede cuando cometes genocidio contra la humanidad. La galaxia nunca acepta el gobierno humano. No queremos gobernar la galaxia, dijo Elena. Queremos justicia. La flota humana inició un bombardeo orbital de objetivos militares, no zonas civiles, sino todos los consejos, instalación militar en Century Prime. Cada ataque se anunciaba con el nombre de un ser humano que murió en la traición. Esto es para María Vázquez, de 8 años, asesinada en Nueva Ginebra. Un misil impactó la Academia Militar del Consejo. Esto es para el Dr. James Chen. Murió en la colonia próxima mientras atendía a refugiados. Los rayos de energía destruyeron la órbita. Centro de mando. Esto es para toda la familia Rodríguez, desde la abuela hasta el recién nacido, asesinados en la estación Europa. La sede de inteligencia del Consejo desapareció en una bola de plasma. Kat observó desde su laboratorio cómo la humanidad borró metódicamente todo símbolo del poder militar del Consejo. Los extraterrestres tenían armas sofisticadas y fuertes defensas, pero lucharon como máquinas. Los humanos lucharon como humanos emocionales, decididos y absolutamente dispuestos a sacrificarlo todo por la justicia. Ni siquiera intentan, nos ocupan. Kat se dio cuenta. Solo quieren que recordemos. Presidente Terran difundieron ofertas de rendición, negociaciones de paz y promesas de juicios para criminales de guerra. Los humanos ignoraron todo. Habían venido a entregar un mensaje y lo entregarían completo. Aquí el almirante de flota Chen, quien transmitió desde la nave, insignia humana. No somos conquistadores. No somos interesados en gobernar sus mundos o controlar sus gobiernos. Vinimos aquí por una razón. Para asegurarnos de que entiende el precio de traicionar a la humanidad. El bombardeo continuó. Militar bases,
fábricas, de armas, bases navales. Todo lo que había hecho del Consejo la traición posible fue sistemáticamente destruida. Votaste por sacrificar a nuestros hijos. El almirante Chen continuó. Viste morir a nuestras familias por tu política. Tú. Bloquearon nuestros barcos de rescate y lo llamaron estrategia. Hoy, aprenden lo que les costó esa decisión. Especies. En todo el mundo la galaxia observó la destrucción de Century Prime y se dio cuenta de que su viejo mundo estaba llegando a su fin. El Consejo había dictaminado durante miles de años, mediante el consenso y la cooperación, ahora se enfrentaban a un enemigo que no quería para negociar. El Consejo se disuelve. El almirante Chen anunció: cualquier gobierno que apoyó el genocidio de las colonias humanas y se considera un objetivo legítimo. Cualquier especie que desee evitar la Tierra, la ira debería elegir sus alianzas con cuidado. Seth miró los datos de su investigación una vez más. Había pasado años estudiando psicología humana, pero nunca había entendido las verdaderas implicaciones. Los humanos no eran solo otra especie de carenado espacial. Eran algo que la galaxia nunca antes había visto. Personas que quemarían la civilización misma antes que dejar que la injusticia quede impune. Evaluación final, escribió con manos temblorosas. La humanidad no puede ser derrotados por medios convencionales. Luchan no por la victoria, sino por principios. Recomendación. Completo. Sumisión a las demandas humanas. Extinción alternativa. Mientras la flota humana se preparaba para saltar hacia su próximo objetivo, Elena Vázquez observó los restos ardientes de la capital del Consejo. Centauri Prime sobreviviría, pero nunca olvidaría el día en que la humanidad llegó, llamando. ¿A dónde vamos ahora, capitán?, preguntó el comandante Singh. Elena estudió la estrella gráficos que mostraban cada mundo que había votado por el sacrificio de la humanidad, cada líder que había apoyado la traición, todos los sistemas que se habían beneficiado de las muertes humanas. Todos, dijo, todos los gobiernos que votaron por matar a nuestra gente, todo líder que calificó a nuestros hijos de pérdidas aceptables. Querían ver qué pasa cuando traicionas a la humanidad. Ella sonrió, pero la fría sonrisa de la justicia finalmente se cumplió. Ahora lo saben. Almirante de flota Sara, Chen se encontraba entre las ruinas de la cámara del Consejo en Centauri Prime. Los cristales rotos crujieron bajo sus botas mientras caminó por el pasillo donde 847 especies alguna vez votaron por sacrificar niños humanos. Ahora solo 50 especies permanecieron leales al antiguo Consejo. El resto cambió de bando o huyó a espacio neutral. Señora, informó comandante Williams, hemos recibido la rendición formal del gobierno de Alarán. Eso suma 212 especies que se han retirado oficialmente de la alianza del Consejo. Sara asintió, estudiando la pantalla táctica que mostraba la galaxia 6 meses después del inicio de la Guerra de la Humanidad. Las zonas rojas marcaron el antiguo Consejo. Territorio ahora bajo protección humana. Las zonas verdes muestran especies que se han aliado con la Tierra. Las zonas amarillas. Sistemas neutrales indicados que no querían participar en el conflicto. ¿Alguna noticia del presidente Terren? Sigue negándose a. Se ha atrincherado en el búnker de emergencia bajo el Vilnius Center Capitolio con unos 30 partidarios acérrimos. Sara caminó hacia la gran ventana que daba a la capital de Centauri Prime. Las áreas civiles estaban intactas, pero todos los edificios gubernamentales e instalaciones militares estaban en ruinas. La destrucción había sido muy precisa. Querían que la galaxia recordara, no que sufriera. El almirante llamó al Dr. Sete desde atrás, ella. Sara se giró y vio al científico extraterrestre acercándose nervioso. Kat se había convertido en un enlace no oficial entre la humanidad y las especies supervivientes del Consejo. Su investigación sobre los humanos, la psicología, había demostrado ser sorprendentemente precisa. Dr. Sete, ¿qué puedo hacer? ¿Por usted? ¿Usted? Almirante, las especies restantes del Consejo me han autorizado a preguntarle sobre sus condiciones de paz.
Sara miró al científico alienígena por un largo momento. Kath era uno de los pocos miembros del Consejo que había votado en contra sacrificando las colonias humanas. Su especie, los Nixari, de hecho lo habían intentado, para enviar barcos de rescate antes de ser bloqueados por las fuerzas del Consejo. Nuestras condiciones no han cambiado, dijo Sara. Completar disolución del Consejo. Juicios para cada líder que votó por el genocidio y garantiza que ninguna especie volverá a ser considerada prescindible. Los ensayos son problemáticos, dijo Kath. Con cuidado. Muchos de los líderes afirmaron que estaban siguiendo el procedimiento estándar del Consejo, siguiendo órdenes. La voz de Sara era resfriado. Dr. Seth, mi especie libró una guerra hace 200 años donde la gente usó eso la misma excusa para el genocidio. No la aceptamos entonces. No la aceptaremos ahora. ¿Pero qué hay del futuro? La galaxia necesita algún tipo de gobierno. Sara regresó a la pantalla táctica. Podía ver las posiciones de la flota humana en el espacio conocido. 500 naves de guerra, cada una, tripulados por voluntarios que habían perdido a sus familias en la traición del Consejo. No eran conquistadores, eran guardianes. La galaxia tendrá gobierno, dijo Sara, pero no del tipo que vota para alimentar a los monstruos con niños. 3 días después, Sara se presentó ante los representantes reunidos de las especies galácticas supervivientes. La reunión se celebró en la Tierra, en el salón conmemorativo, construido sobre las ruinas de la colonia de Nueva Ginebra. Las paredes estaban cubiertas con nombres de 12.000 millones de muertos. Todos saben por qué estamos aquí, comenzó Sara. El Consejo está muerto. La pregunta es, ¿qué sigue? El presidente Terence se sentó en la silla de los prisioneros muelle, su uniforme, antes orgulloso, reemplazado por ropa sencilla. A su alrededor estaban sentados los otros líderes del Consejo que habían sido capturados durante la campaña de la humanidad. Ellos enfrentarán juicio por genocidio dentro de una semana. La especie humana propone el Pacto de Iguales. Sara continuó. Una organización galáctica donde ninguna especie puede ser votado como prescindible, donde la intervención militar requiere el consentimiento unánime, donde cada miembro tiene la misma voz sin importar el tamaño o el poder. El representante Camot, uno de los pocos los extranjeros que se habían opuesto sistemáticamente al sacrificio colonial, levantaron la mano. Almirante, ¿qué papel desempeñaría la humanidad en esta nueva organización? Sara sonrió con tristeza. Serviríamos como el sistema inmunitario. No lo entiendo. La investigación del Dr. Ktet era correcta. Los humanos somos depredadores, persistentes. No nos detenemos. No nos cansamos. No perdonar el genocidio. Sara señaló los muros conmemorativos que los rodeaban. Si algún gobierno en el el nuevo pacto intenta sacrificar la inocencia por ganancias políticas y se enfrentará a la ira de la Tierra. Están hablando de convertirse en policías galácticos, ¿verdad? Protestó uno de los leales al consejo que quedaban. Estamos hablando de asegurarse de que esto no vuelva a suceder, respondió Sara. El consejo decidió por consenso y cooperación. Cuando ese consenso decidió que algunas vidas no valían nada, 12.000 millones la gente murió. El pacto evitará eso. ¿Cómo? Simple. Cualquier especie que votar para sacrificar la inocencia se convierte en el enemigo de la humanidad. Cualquier gobierno que cometa genocidio se enfrenta a la flota terrestre. Cualquier líder que piense que algunas vidas valen menos que otras puede explicarle esa filosofía al capitán Vázquez y su tripulación. Los representantes reunidos miraron a su alrededor con nerviosismo. Todos tenían visto lo que la flota de la humanidad podía hacer. La destrucción precisa de los activos militares del Consejo. La caza sistemática de criminales de guerra. La negativa absoluta a aceptar la rendición hasta que se hiciera justicia. ¿Y qué hay de la expansión?, preguntó el representante comercial de Vigan.
exploración y avances científicos. Todo a cargo de la especie Covenant. Trabajando juntos, respondió Sara. Los humanos nos centraremos en lo que mejor hacemos, haciendo los tiranos seguros enfrentan consecuencias. Durante las siguientes semanas, el marco del nuevo orden galáctico tomó forma. Un pacto de iguales gobernaría a través de la cooperación, pero con estrictas salvaguardias contra el tipo de genocidio calculado. El Consejo se había comprometido. Las especies podían abandonar el pacto libremente. Podían negarse a participar en acciones militares. Podían gobernarse como quisieran, pero no podían votar para sacrificar hijos de otras especies. El efecto disuasorio debería ser suficiente. El Dr. Sete informó a la asamblea. La psicología humana los son especialmente adecuados para este rol. Forjan vínculos emocionales con personas que nunca han conocido. Luchan por sus principios, en lugar de territorio. Nunca olvidan la traición. En otras palabras, dijo el representante Kamoth, son la conciencia de la galaxia. Más que eso, respondió Kad, son la venganza de la galaxia, la promesa de que las malas acciones tienen consecuencias. Los juicios de los antiguos líderes del Consejo se transmitieron por toda la galaxia. Prueba de la decisión de sacrificar. Colonias humanas. Registros de las órdenes de bloqueo de los barcos de rescate. Testimonio de sobrevivientes que vieron morir a sus familias mientras las fuerzas del Consejo permanecían al margen. El presidente Tyron mantuvo su inocencia hasta el final. Seguía el procedimiento establecido del Consejo. Insistió. Las necesidades de la mayoría superan las necesidades de unos pocos. Dígaselo a María Vázquez, de 8 años. Respondió la fiscal Elena Vázquez. Dígaselo a los bebés que murieron en la colonia próxima. Díganle eso a las familias que se quemaron vivas mientras sus naves observaban. Los veredictos fueron unánimes. Culpable de genocidio. Culpable de crímenes contra la humanidad. Sensibilidad. Culpable de traicionar la sagrada confianza entre los gobiernos y el personas que decían proteger. 2 años después de que comenzara la guerra, Sara Chen observó, desde la plataforma orbital de la Tierra, como un nuevo tipo de barco listo para zarpar. No un buque de guerra, sino un buque colonial. UESS. Nuevo Comienzo, se dirigía a establecer el primer asentamiento de la humanidad en el antiguo espacio del Consejo. Pero esto no fue una conquista. La nave transportaba familias humanas que se asentarían junto a los Kabar, una especie que lo arriesgó todo para ayudar a evacuar a los refugiados humanos durante la traición. La colonia mixta sería un símbolo de la nueva orden galáctico. La capitana Elena Vázquez, ahora ascendida a almirante, se unió a Sara en la ventana de observación. Ambas mujeres habían perdido a sus familiares en la traición del Consejo. Ambos habían dedicado sus vidas a asegurarse de que nunca volviera a ocurrir. ¿Cuántos? ¿Qué barcos estamos construyendo ahora?, preguntó Elena. 500 más en los próximos 10 años, Sara respondió. La galaxia es más grande de lo que pensábamos. Necesitamos asegurarnos de que nuestro mensaje llegue a todas partes. Y el mensaje es que Sara miró las estrellas, pensando en los 12.000 millones de tumbas en los mundos conmemorativos, que algunos las especies recuerdan que la justicia importa, que cuando alguien vota para alimentar a los monstruos con niños, hay consecuencias. Nuevo Comienzo se lanzó al hiperespacio, trayendo la esperanza de un futuro mejor. Tras él, los astilleros de la Tierra continuaban, construyendo los buques que harían realidad ese futuro. No barcos de conquista, sino naves de protección. La humanidad había aprendido en qué eran verdaderamente buenos. No solo sobrevivir, sino asegurarse de que los inocentes también pudieran sobrevivir. Se habían convertido en la promesa de la galaxia de que el mal no quedaría impune. En las profundidades del espacio, balizas automáticas transmiten un mensaje a cualquier especie que pudiera encontrarlos. El pacto de iguales acoge toda vida sensible. Pero debes saber esto: si dañas a un inocente, si sacrifica a los débiles por tu conveniencia,
Si crees que algunas vidas valen menos que otras, te enfrentarás a la humanidad. Juicio. Recordamos, ¿quién estuvo con nosotros?, continuó el mensaje. Y recordamos quién no lo hizo. La almirante Sarah Chen observó las estrellas y supo que en algún lugar, allá afuera, las especies estaban tomando decisiones. Algunas elegirían la compasión y la cooperación, otras elegirían la tiranía y genocidio. Quienes eligieron, sabiamente encontrarían en los humanos aliados leales y amigos leales. Quienes eligieron descubrirían mal por qué la galaxia temblaba cuando las flotas de guerra de la Tierra oscurecían sus cielos. El Consejo había traicionado a la humanidad una vez. La galaxia no volvería a cometer ese error. La justicia había muchas caras, pero en las frías profundidades del espacio, parecía notablemente humano.